Una iglesia auténtica es el estudio de una iglesia auténtica, analiza lo que dice el Nuevo Testamento sobre la naturaleza de la iglesia. El mundo ve a la iglesia como una institución, un grupo religioso, un bloque de votantes o una organización sin fines de lucro, exenta de impuesto. Pero Dios quiere que la iglesia sea algo mucho más rico y vibrante. El estudio de una iglesia auténtica, la iglesia está edificada sobre Cristo Jesús, es su iglesia. Él es la roca angular, Él es el fundador de la iglesia, es su iglesia. Estoy hablando de eclesía, de los que llamó, de los electos. Habla que la iglesia auténtica habla de Jesucristo. Todo lo que hacemos es cristocéntrico. Y hoy vamos a estar viendo en la tercera sesión en cuanto a que la iglesia auténtica crece en Jesucristo. Tiene que haber un crecimiento. Igual que los recién nacidos crecen, ¿o no? Necesitan al principio que alguien los cuide, que alguien los proteja, que alguien les enseñe. Es así lo mismo con todo aquel que viene al cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Es por eso que se mantiene en la iglesia local, y la iglesia local es la que debe de discipular, entrenar, enseñar, guiar, para que haya un crecimiento. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, de cómo Pablo le escribe a la iglesia a los colosenses, que lo que le dice en cuanto a apoyarnos, ayudarnos para poder crecer juntos. La iglesia adora a Dios. La iglesia auténtica está unida en Jesucristo. Crece en Jesucristo. La idea central del estudio de esta noche es de que debemos animarnos y ayudarnos unos a otros para crecer en Jesucristo. El pasaje bíblico que vamos a estar viendo es el pasaje de Colosenses capítulo 1. Vamos a ver versículo 9 al 14 y después 21 al 29. Como dije anteriormente, reconocemos de que Pablo, el apóstol Pablo, como lo dice en el versículo 1, llamado a ser apóstol, enviado. Y después dice que a pesar que era apóstol, él se considera un ministro a la iglesia. Pablo era un hombre contento, gozoso, porque el gozo viene del Señor. Era que los hermanos vivían en la fe, obedeciendo a el verdadero Señor. Obedecían a la verdad de Dios. Eso es lo que estaba contento, y muchos eruditos están de acuerdo de que Pablo escribe desde la cárcel. Los colosenses tenían un amor genuino por la obra de Dios, y lo vamos a estar viendo. Entonces, para comenzar, déjeme hacerle la pregunta que me gustaría que usted pueda participar. ¿Cómo describiría tu crecimiento espiritual en el último año? ¿Cómo usted describiría su crecimiento espiritual en este último año? En otras palabras, ¿usted se considera que ha habido un crecimiento hoy día a comparación de un año atrás o 2 años atrás? Pablo escribe, y lo vamos a estar viendo, para que Dios les dé a los que participan de la iglesia, a los que son miembros de la iglesia, para que le dé sabiduría, conocimiento espiritual. Y esto viene por medio de Dios. Santiago dice: el que le falta sabiduría, pídale a Dios, que le dará en abundancia. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó al Señor: Señor, dame sabiduría porque quiero conocer tu voluntad? Porque si queremos crecer espiritualmente, debemos de tener sabiduría espiritual, y el único que da esta sabiduría es Dios. La misma palabra nos dice: tienen, piden, quiero decir, y no tienen porque piden mal. A veces que nosotros creemos que la oración es una lista de ¿cómo se dice? De darle una lista de lo que necesitamos. Quiero, dame.
Y el Señor muchas veces dice, sí, te quiero, pero yo también te quiero contestar, nunca me das oportunidad que te conteste. Amén. Y el Señor nos da autoridad, que lo vamos a estar viendo, nos da poder para mantenernos pacientemente, no solo pacientes, sino fervientemente, y no cansarnos. Si usted le pide al Señor, dame un ministerio, Él le va a dar autoridad, poder, para que usted tenga paciencia y se pueda mantener en ese ministerio. A veces que uno tiene miedo de comenzar un ministerio porque dice, ¿y qué si fracaso? No, no vas a fracasar. Para el Señor no hay fracaso. Dios va a proveer. He is going to empower you. Power, dunamis, que viene, bueno, más adelante lo voy a estar mencionando. Entonces, la idea central del estudio, debemos animarnos y ayudarnos unos a otros para crecer en Jesucristo, tal y cual como una criatura. No sé si lo acostumbraba a hacer en su casa, que cada vez que usted cumplía años le marcaban en la pared, ¿verdad? En la casa de mi abuela así era, ¿verdad? Estaban todos sus nietos, estaban los primos ahí, las primas, y nosotros podíamos ver un crecimiento, diferentes, ¿verdad? Días y todo lo demás. Lo mismo ocurre cuando uno viene a Cristo Jesús. Tiene que haber un crecimiento. Debe de. Es por eso que uno asiste a la iglesia, se mantiene en la iglesia, viene a los estudios bíblicos, viene a la escuela dominical, estudia la palabra. Y la semana pasada estuvimos viendo que el hombre sabio busca de la palabra, escucha de la palabra, la pone en acción a la palabra, vive la palabra, predica la palabra. Y es por eso que uno crece. Y usted me escuchó a mí que la mejor manera de aprender es enseñando. Nuestras hermanas en estos momentos están planeando y quieren tener un día de estudios bíblicos para las damas. Únicamente para las damas. Está el material, pero para esto necesitamos saber cuántas damas van a participar para poder invertir en el material. Cada material no es caro, pero no queremos comprar 50 libros y únicamente 20 van a venir. No es sabio. Tenemos que ser buenos mayordomos. Entonces, con esto en mente vamos al Señor en oración. Padre Santísimo, Señor, te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús que nos puedas ayudar para poder participar, Señor, y a su misma vez poder entender, comprender la importancia del crecimiento espiritual. El estar estacionado, estancado, Señor, sabemos que no es bueno. No permitas que nunca estemos satisfechos de nuestro conocimiento espiritual. Hay tanto para aprender. Se necesita una eternidad para poder comprender una pequeña parte de lo hermoso y lo precioso que tú eres, Señor. Reconocemos que estancarnos en un lugar es muy peligroso en nuestro caminar con Cristo Jesús. Crea, Señor, en nosotros un deseo, una sed, un hambre de conocer, Señor, aún más tu voluntad para nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como dije anteriormente, Pablo era un hombre contento, gozoso, que la iglesia esté involucrada en la evangelización, en el crecimiento, y Pablo se goza por los hermanos que hacían las obras que el Señor los llamaba a hacer. La pregunta que me gustaría compartir, si Pablo te examinaría tu vida o tus obras, tus hechos, al conocer lo que nosotros hacemos en la iglesia. Algunos dicen que sí, otros dicen, porque estamos hablando, este es el pastor de la iglesia. Este es apóstol, enviado. Ese es el que escribe la epístola personalmente, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y en el versículo 9 al 14 de Colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Déjeme desmenuzar un poquito. Esta es la segunda vez que Pablo menciona que él no cesa de orar por los hermanos para que tengan sabiduría, conocimiento espiritual. Lo mencionó anteriormente del versículo 3 al versículo 8, siempre orando por vosotros, dando gracia a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta es la fe, la única fe es en Cristo Jesús. Siempre orando por vosotros, dando gracia a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenía a todo y del amor que tenéis a todos los santos. La iglesia está compuesta de santos. Pablo le escribe a los santos de Éfeso, a los santos a los corintios los llama santos, porque la iglesia está compuesta de santos. La palabra santo, apartado. Y del momento que fuimos redimidos, fuimos apartados para su gloria y su honra. La palabra fuimos redimidos, redención. Él nos redimió, es nuestro redentor. Presta atención. Ahora le pertenecemos a Él. El cristiano que sea egoísta, estas dos cosas se divorcian. Porque el momento que vinimos a conocer a Cristo Jesús, Pablo dice, yo ya no vivo más. Así que yo no debo de pensar que lo que a mí me conviene. Yo hago lo que yo quiero en mi vida. No es tu vida. Fuiste comprado con un precio. Ahora le pertenecemos a Él. Él es el Señor. Y porque Él es el Señor, yo soy su siervo. El siervo únicamente descansa cuando el amo dice, Anaf. Nuestra vida como creyente es una vida de servidumbre. Servimos. Bueno, pero hermano, ya no, me van a tratar como siervo. Ajá. Y claro que sí. Eso es lo que ocurre muchas de las veces. Queremos servir en la iglesia hasta que, mira cómo me habla. ¿Quién se cree que soy su siervo? Yes. Yes, you are. El mismo Señor dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir, a dar mi vida en rescate por mucho. Y tenemos que ser imitadores de Él. Pablo oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento. No está hablando de intelectualidad. No está hablando de ser sabiondos. Conocimiento, el saber la voluntad de Dios, el aprender la voluntad de Dios, el comprender la voluntad de Dios, el entender de la voluntad de Dios. Una vuelta me llamaron a predicar en una congregación donde tenían un cartel atrás que decía, Señor, dinos qué tenemos que hacer. Dinos qué tenemos que hacer. Lo primero que se me vino a la mente, esta congregación ni siquiera sabe lo que tienen que hacer. Y juzgué mal, porque estaban haciendo una serie de que el único que nos puede dar a saber qué es lo que tengo que hacer es Dios.
Si tan solo le pido, ¿o no? No lo que el pastor quiere que haga. El pastor nos dijo que tenemos que hacer. ¿En serio? ¿Y Dios no le dijo qué es lo que tiene que hacer? Entonces tenemos que escuchar al Señor. Pablo dice que él oraba para que Dios le revele la voluntad de él, la sabiduría de él, el conocimiento de él. Como dije anteriormente, ¿cuál fue la última vez que usted oró diciendo, Señor, dame a conocer tu voluntad? Porque la palabra es muy clara. Todo lo que pidamos según sea su voluntad, Él lo va a hacer, si es su voluntad. ¿O no? Pero hay veces que nosotros pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Ay, Señor, si es que es tu voluntad. ¿En serio? No te juntes en yugo desigual. Ay, Señor, ella va a cambiar. Sí, va a cambiar a peor. O viceversa. Ya te está diciendo cuál es su voluntad. Y después nos quejamos de que, ay, ¿por qué no le hice caso? ¿Y por qué no le hiciste caso? ¿Me explico? Cuando está hablando de sabiduría e inteligencia espiritual, es importante porque, mire, la vida está llena de decisiones. Nuestras decisiones que tomamos se deben de basar en la perspectiva espiritual de Dios. Todas nuestras decisiones se tienen que basar en la perspectiva de Dios. Porque del momento que lo hacemos egoístamente, Dios no lo va a bendecir. Porque estamos pidiendo mal. Estamos queriendo, anhelando algo que no es. Fíjese lo que dice en el versículo 10. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y esto, por lo cual se refiere al versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este es un tal Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, para vosotros, quiero decir, el pastor de esta congregación, y él le da a saber a Pablo el amor que estos hermanos tenían en el Espíritu. Era una congregación que verdaderamente tenían el amor los unos por los otros. Entonces, Pablo, basado en que le habían declarado el amor que tenían en el Espíritu, dice, por lo cual también nosotros, tal y cual como el hermano Epafras, que nos dejó saber, nosotros en el momento que escuchamos esto, el testimonio de ustedes, estamos orando de día y de noche para que Dios le dé a conocer, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta palabra para que andéis, en el versículo 10, para que andéis, no necesariamente está hablando de caminar con el Señor. Está hablando de un estilo de vida. Está hablando de una conducta como creyente. Y esta conducta, este estilo de vida debe de agradar a Dios. Entonces, para que tengan un estilo de vida o para que tengan una correcta conducta, como es digno del Señor. ¿Se acuerda que a los discípulos los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía? Cuando vieron cómo actuaban, dijeron, no, pues estos actúan como Jesucristo. I got it, estos son cristianos. Entonces Pablo les deja saber de que tenemos que tener una actitud, una correcta, un estilo de vida, como cuando uno adopta un estilo de vida.
Ah, a lo mejor usted dice, es mi idea. Ya no voy a comer más carne. De ahora en adelante voy a adoptar, tener un estilo de vida, ¿sí o no? O vegan, hoy está de moda vegan, ¿verdad? ¿Cómo sabe que su amigo es vegan? No, porque él se lo va a dejar saber. Eventualmente él se lo va a dejar saber. Vegan siempre le van a dejar saber, yo no como, yo soy vegan. ¿Verdad? Es un chiste, by the way. Pero es un estilo de vida. El creyente, del momento que viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Usted no se puede llamar cristiano si anda ahí maldiciendo a medio mundo. ¿O no? Como está el dicho que todos los domingos ocurre un milagro en todas las iglesias. Sale la familia de la casa, peleando en el carro, ¿sí o no? No le hables así, no, se bajan en el parking lot y son perfectos cristianos. Se toman de la manito, ay, mi amor, mi vida, ay, vengan queridos, entren por favor, un milagro. ¿Sí o no? Entonces, no solo eso, fíjese lo que dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. La palabra cría en griego poder, dunamis, de donde sale la palabra dinamita. Boom. TNT, boom, poder. Es la misma palabra que nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el mundo, el fin del mundo. Entonces, este es el poder que recibimos de Dios. No es un poder a sí mismo, proviene por parte de Él. Y después, fíjese lo que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia. Esta palabra potencia, kratos, es diferente a dunamis. Kratos es potencia creada. Gracias al poder de Dios, podemos conforme a su gloria esta es la potencia. ¿Se explica? Gracias al poder tenemos la potencia. Este poder nos dará paciencia y longanimidad. En otras palabras, seremos constantes sin renunciar. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Tenemos la potencia. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, presta atención, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Este es el gozo, el que da gracia al Padre. Y le llama Padre, y le hice una pregunta la otra vez a alguien, le dije, bueno, ¿por qué es Padre? Dijo, no, pues así como tenemos una madre, tenemos un padre. No. La palabra padre aquí quiere decir proveedor. Y tiene una P mayúscula. ¿Se da cuenta? Esto nos da a saber que es el único y mayor proveedor. No se refiere a padre, porque en una casa usted tiene el padre y tiene la madre, y gracias a que ellos se juntaron, tienen hijos. No, no es así.
La palabra Padre, tenemos que tenerlo con el contexto, significa el proveedor. Él es nuestro proveedor. En el Antiguo Testamento se lo llama Jehovah Jireh, mi proveedor, my provider. Este poder es el que nos da paciencia y longanimidad. Esto nos da a conocer que vamos a ser constantes, pacientes y no vamos a cuitear, nos vamos a mantener. Porque ¿quién nos mantiene ahí? El poder del Señor. El poder del Señor. Con gozo dando gracias al Padre. Y cuando habla aquí en el versículo 13 al 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, cuando está hablando de redención, tenemos que entender de que del momento que venimos a Cristo Jesús, ya no importa qué es lo que Javier quiere. Es que quiere Dios para Javier. No es mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿No fue lo que Cristo Jesús dijo? Si es posible, haz que esta... Si es posible, cosa que no era posible. Si es posible. Después de todo, no mi voluntad, sino la tuya. Y fue obediente aún hasta en la cruz. ¿Por qué? Poder de Dios lo mantuvo. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, para continuar, bien breve tenemos que ver estos 3 puntos que nos menciona el versículo 9 al 10. Que debemos orar por el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que, yo lo hago, Alberto lo hace, yo sé que usted también lo hace. Tenemos que, como líderes, como hermanos, como familia, oramos por el crecimiento espiritual de los hermanos. ¿O no? Tiene que haber un flujo, tiene que haber, porque si uno se estanca, ¿qué ocurre con el agua cuando se estanca? Se pudre. It's good for nothing. Se pudre. Debemos de tener un crecimiento. ¿Y quién lo va a hacer? ¿El pastor? ¿En serio? Usted me da mucho crédito a mí. Mucho crédito. Which I don't deserve it. Nosotros nos tenemos que apoyar. Nosotros nos tenemos que estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo, y aún más cuando ves que aquel día se acerca. Come on, people. La iglesia es de Cristo Jesús y nosotros somos los miembros de su cuerpo. No todos los miembros tienen la misma función, pero cada miembro tiene una función muy importante. Aún hasta el más chiquitito. ¿Alguna vez se dañó el meñisco, el chiquitín? Le afecta el balance, no puede caminar bien, se irrita o no, y es el más chiquitito de todos. Así es la iglesia. Todos los miembros son importantes, todos los miembros tienen una función. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza. Para seguir el ejemplo del apóstol Pablo, lo primero que debemos hacer es tener un proceso de oración para pedirle al Señor como Él pidió por los hermanos. No solo eso, sino que en el versículo 11 al 12 podemos ver que el gozo, hay gozo, quiero decir, por la oportunidad, gozosos por la oportunidad. Siempre hay oportunidad de servir al Señor, siempre hay ministerio, siempre hay. Hay veces que los hermanos me dicen, hermano, yo quiero servir, ¿dónde quiere que yo sirva? No soy yo el que decide eso. Yo no soy el que decide. Pídale al Señor y Dios le va a dejar saber. Lo que pasa es que muchas veces los pastores, como no tienen, ya están cansados de limpiar y arreglar y entonces, necesito que me ayude a limpiar el santuario. Oh, ok. ¿Y en otra área? A lo mejor el Señor quiere que usted tenga una célula en la casa. Vayan a saber, yo no sé. Pero pídale al Señor, Señor, heme aquí. Es la oración
más peligrosa del creyente. Porque el Señor va a decir, ok, ahora te voy a decir. Y uno empieza a abrir el paraguas, ¿verdad? No tendría que ver. ¿Pediste? Pide y vas a recibir. Busca y vas a hallar. Bueno, libres para un nuevo desafío. Versículo 13 al 14 nos enseña. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De ahí nos rescató el Señor, de las tinieblas, su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, en quien tenemos redención. Yo ya no vivo más, vivo para Él, por su sangre, por la obra redentora en el Calvario, el perdón de pecados. Déjame hacerle esta pregunta. Quiero que por favor, si puede participar. ¿Has identificado un aspecto en tu vida en que necesitas crecer espiritualmente? ¿Has identificado un aspecto en tu vida en el que necesitas crecer espiritualmente? Y no voy a hablar de diezmos y ofrenda, ¿ok? No vamos a hablar de eso. Lo voy a mencionar, pero no lo vamos a hablar. Pero ¿en qué área de su vida? Amén. Gracias, hermano. Por sus frutos van a conocer que son mis discípulos. Por tus frutos te conocerán, dijo el Señor. El fruto que el creyente produce es el resultado de un crecimiento espiritual. Oramos que ese crecimiento sea constante y firmes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Ese es el fruto que el creyente produce. Y el resultado del crecimiento espiritual. ¿Me explico? Pablo continúa, y vamos a saltar al versículo 21 y 23, diciendo, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, gracias, y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, déjeme desmenuzar un poquito y darle exponer un poquito estos versículos. Versículo 21. Y vosotros también. ¿Le está hablando a quién? A los santos de la iglesia. Esta epístola, esta carta fue escrita por Pablo y se la envía a la iglesia que estaba en Colosa, los colosenses. Y a ellos les dice, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ahí está la palabra una vez más, reconciliados. Antes eran esto, pero porque fuimos reconciliados, ahora le pertenecemos a Él. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Y cuando habla de vosotros, le está hablando a ellos, le está hablando a los que escuchaban la epístola. Vosotros, todos ustedes. Usted sabe, no todos los que van a la iglesia son cristianos, pero todos los cristianos van a la iglesia. ¿O no? Pero no todos los que van son cristianos. En Navidad las iglesias se llenan. No todos son cristianos. Están aquellos que van y dicen, ¿cuándo
¿Cuándo van a compartir el Evangelio de Cristo Jesús? Mientras que estaban los otros que ven, ¿cuándo va a salir el Papá Noel? Entonces le está hablando a ustedes, dice ustedes, vosotros todos, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes éramos una cosa, pero lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario ahora nos transforma en otra. Le pertenecemos a Él, somos de Él, somos santos, apartado. ¿Y por qué somos santos? Porque Él nos santificó. Que es una vez más lo que Pablo explica en el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, hace una enseñanza profunda de todo lo indicativo de Dios por nosotros. Santificó, nos justificó, nos glorificó, nos seleccionó. Entonces, aquí nos enseña, todos los pecadores tienen una enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero por favor, no me tome mal. No que Dios nos consideró nosotros enemigos. No, nosotros lo consideramos a Él un enemigo. Porque siempre Él está cerca. Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos. Pablo una vez más dice, mejor dicho, el libro de Hechos nos enseña, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Se acuerda? No hay justo, ni siquiera hay uno. Cada cual se fue por su propio camino. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos hechos amigos de Dios por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que menciona aquí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciéndolo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, en su carne, por medio de la muerte. La obra redentora está hablando. Para presentarnos, Él es el que nos presenta como santo. La próxima vez que usted se mire al espejo, usted va a ver un santo de Dios. Y no estoy hablando de ese que lo ponen en la esquina y le prenden las veladoras. Usted, santo. No pasaron un juicio para canonizarlo. No, Él murió en la cruz para santificarnos. Y sin mancha, Él nos presenta, santos, sin mancha, e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanece, ahora voy a entrar en como dije anteriormente, ya estuvimos viendo, fuimos reconciliados por medio de la obra redentora del Calvario en el Señor. En el versículo 3, este es un versículo que muchos usan para poder dar a conocer la doctrina de que no todos los que son salvos porque es muy probable que pierdan la salvación. Presta atención. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, están aquellos que dicen, si en verdad eres santo, si en verdad te mantienes, siempre y cuando, porque el día que tú no te mantengas, pierdes la salvación. Una vez más, es por eso que es muy importante la gramática del pasaje bíblico dentro de un contexto en los escritos originales. Esta palabra, si en verdad permanecéis fundados. La correcta traducción sería ya que en verdad permaneces fundado. Porque ¿quién es que nos presenta? Él. ¿Quién nos salvó? Él. ¿A quién le pertenecemos? A Él. ¿Hay algo que nos pueda apartar de su amor? Nada, nadie. Nadie lo puede arrebatar de mi mano.
Mi Padre que es mayor que Él, nada ni nadie lo puede arrebatar de su mano. Entonces, para que uno pueda perder la salvación, tiene que forzar la mano de Cristo. Primero la mano de Dios, después la mano de Cristo para poder robar. Imposible. Entonces, aquí no es si en verdad, sino que sí en verdad permaneces fundados y firmes. Porque verdaderamente Él nos da poder, ¿se acuerda? Nos justifica, nos santifica. Esto es algo que Él hace por nosotros. ¿Hay algo más poderoso que pueda robarnos? Nada, ni nadie. Pablo no quiere plantar una semilla de duda en la vida del creyente, ya que los llamó santos en el versículo 22. No es que quiere decir, bueno, si verdaderamente son cristianos, No, van pasado al frente, se bautizaron, tomaron la decisión, pero únicamente Dios sabe si verdaderamente ustedes, porque van a tener que permanecer fundados, van a tener que estar firmes en la fe. ¿En serio? No es si en verdad, sino ya que es verdad que permanecéis fundados. Entonces, tenemos que hacer hincapié o tenemos que compartir estos 3 puntos. Versículo 21, nuestra fe en Cristo ejerce una influencia en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra fe en Cristo. Y esta fe es un regalo de Dios. Tal y cual como la vida eterna es un regalo. La fe, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, mas es un regalo de Dios. ¿Qué? La fe es un regalo de Dios. Nuestra fe en Cristo ejerce una influencia en nuestra mente renovada, la mente de Cristo. Tercero, nuestra fe en Cristo afecta nuestra conducta. ¿O no? Afecta, quiera o no quiera, afecta nuestra conducta. Nuestro estilo de vida. Nuestra conversación. Y no estoy hablando de una conducta fingida, ¿verdad? Aleluya, praise aleluya, gloria a Dios, todo es fantástico. Dale tiempo al tiempo, vas a ver. Dale tiempo al tiempo. Genuinos. Nuestra fe en Cristo nos da esperanza. Y esta esperanza es una esperanza viva. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste sin alguna esperanza? Yikes. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sin alguna esperanza? No comment? No problem. Nuestra fe en Cristo nos da esperanza. ¿Inmigración? Nos da esperanza. Por último, a ver si lo puedo hacer en 5 minutos. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Ahora, Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. What a guy. Desde una cruz, ¿se goza? Are you kidding me? Mire, hay veces que uno dice, ¿cómo actuaría yo si estuviese en la misma situación de Pablo? Tiraría la toalla. Usted nunca sabe hasta que esté en ese lugar. Dios te va a dar misericordia. Te dio el poder para que te mantengas paciente y en el lugar. Pero hasta que no estamos en ese lugar, no sabemos. Es por eso que confiamos en Él a todo tiempo.
Un día a la vez. Un día a la vez. A todo tiempo, constante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo Jesús. La obra redentora, Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. ¿Quién le dio? Dios le dio esto para ellos. Todo lo bueno proviene de Dios. Es por eso que él puede decir, ahora me gozo en lo que padezco. No es Pablo el que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿a quién? A los que él llamó, predestinó. Todas las cosas ayudan a bien. El ministerio que había estado oculto desde los siglos, mejor dicho, para que anunciaran el cumplimiento de la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, I love that. A quien anunciamos, amonestado a todo hombre y enseñado a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, ahí está una vez más, la palabra potencia, de Él, la cual actúa poderosamente, una vez más, está usando la misma palabra, en mí. Bien breve lo tengo que hacer. Aquí en el versículo 24 al 25 podemos ver que Pablo se goza en el Señor de padecer por la iglesia del Señor. Por la iglesia, él se goza. ¿Podemos decir exactamente lo mismo? Con razón Pablo dice, es mi evangelio. Oh, yo creí que era el evangelio de Cristo. Pero amaba tanto, anhelaba tanto, deseaba tanto el crecimiento de la iglesia, que lo hace personal. Mi evangelio es mío, es mi tesoro. No solo eso, versículo 26 al 29, continúa diciendo el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades. Esto se refiere el mensaje del amor de Dios no era únicamente para los judíos. Ellos tenían que compartir con todas las otras naciones. Pero escogieron ¿qué? Este es nuestro Dios. Sí, los otros pueblos tienen sus propios dioses, pobrecitos, pero nosotros tenemos a nuestro Dios. Es nuestro. Pero dice, no, este es el misterio que Dios da a conocer ahora a sus santos, que todos necesitan saber del Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de redención, únicamente en Él. Él murió en el Calvario. Él dio su vida. Él es el sacrificio de Dios por nosotros. De tal manera Dios amó a los judíos que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, porque Dios no hace excepción de persona.
judío, griego, hebreo, esclavo, mujer, varón. No hace excepción de persona. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos madurez espiritual para enfrentar las aflicciones. Usted me escuchó decir a mí varias veces, esto de ser cristiano, esto de ser creyente y tomarlo en serio, no es para los cobardes. Es para aquellos que ponen la mano en el arado y no miran para atrás. ¿O no? No es un negocio, no es un oficio, no es mi trabajo. No, pues en esta iglesia pues no hay. Entonces voy a mandar mi resumen a otra iglesia. ¿Es tu carrera o es tu llamado? ¿Es tu carrera o es tu llamado? Ahí donde Dios te puso, ahí quédate. Echa raíces. Y listo. Es difícil entender cómo alguien se puede gozar en medio de los padecimientos. El grado de madurez espiritual del apóstol Pablo alcanzó en su vida, que él alcanzó en su vida, fue lo que prácticamente todos dieron su vida por el Evangelio de Cristo Jesús. Todos. Absolutamente todo. Es por eso que la palabra del Señor nos dice ahí en 1 de Pedro, ¿se acuerda? Si es necesario, no todos vamos a pasar por problemas, pruebas, pero todos vamos a pasar por problemas y pruebas. Si es necesario. ¿Por qué? Somos peregrinos y pasajeros, men. Es como una burbuja de jabón. Estamos aquí hoy y mañana, that's it, gone. Lo más importante es qué es lo que hacemos en ese lapso de tiempo. ¿O no? Cuando yo me muera, ya tengo dispuesto, en mi testamento, eso es una canción. No, pero cuando yo me muera, ya tengo dispuesto, ¿verdad? De que en algún lado pongan, ¿qué es lo que opinaron de mí mis hijos? Y no van a decir, qué buen mecánico fue, porque no soy mecánico. Qué buen payaso. A lo mejor sí, porque soy bueno para eso. Siervo de Dios. Y va a tener mi día de nacimiento y mi día de graduación. Y lo único que va a separar esos 2 días es un guión, nada más. Es un guión. Y únicamente Dios va a recordar qué es lo que ocurrió en ese guión. ¿O no? ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Qué tan grande va a ser ese guión? Guión es guión. Déjeme decirle que la madurez espiritual es necesaria para entender la revelación de Dios, como lo menciona el versículo 26 al 27. La madurez espiritual es necesaria para enseñar a otros. ¿Pondría usted un neófito? El neófito es un novato. Alguien que recién comienza. Nuevo. Neófito. Alguien. Rookie. A enseñar teología 101. No, pues para eso ponemos un cassette, ¿verdad? Clic, clic. Ok, escuchemos esto. Necesita haber un crecimiento. Necesitamos crecer. Oh, gracias, hermanas. ¿Dónde se cayó? Oh, gracias. Tiene que haber un crecimiento, ¿o no? ¿Le daría a usted que cuide a sus criaturas a la vecina que la echaron
de la escuela por ser rebelde, pero como no tiene nada que hacer, vamos a darle una oportunidad, le damos unos... ¡No! ¡No! ¿O no? Se necesita una madurez espiritual para enseñar a otros. ¿Recuerdas quién te ayudó a desarrollar tu fe? Todos tuvimos un campeón que nos ayudó, ¿verdad? Una campeona. Alguien que nos tuvo que explicar. Yo me acuerdo la primera vez que leí San Juan capítulo 1. ¿Y quién es este Juan? ¿El apóstol Juan que escribe? No es el mismo autor del libro. No. Este es Juan. Y alguien me tuvo que explicar. Me acuerdo leer Mateo y dije, qué lindo el evangelio. Mira, la historia de Cristo Jesús. Después leí Marcos y dije, pues ya lo leía esto. La historia de Cristo Jesús que vino y murió. Ok. Lucas. Y dije, ¿será posible? ¿Son todos los libros iguales? Y alguien me tuvo que explicar que sí, es el Evangelio, por eso le dicen el Evangelio según, pero es en diferentes perspectivas. Uno lo presenta como el Hijo de Dios, otro lo presenta como el siervo de Dios, otro lo presenta como la humanidad de Dios. Y dice, I got it. ¿Y quién me explicó esto? Alguien que pasó por lo mismo que yo estaba pasando. ¿O no? ¿A quién estás ayudando a crecer en tu fe? Todos tenemos un Timoteo. Todos tenemos un Timoteo. ¿O no? Todos tenemos un Pablo. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, ore por el crecimiento espiritual de tu iglesia. Ayuda a otros hermanos a crecer espiritualmente. Identifica quién necesita ayuda. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Nuestra responsabilidad primero con Dios, después con nuestro prójimo. Eso de que I'm number one. No, you're number 3, honey. You're number 3. Oremos. Padre Santísimo, Señor, te damos gracias por lo hermoso, por lo precioso que tú eres, Señor. Reconocemos, Señor, que todas las iglesias tienen problemas. La diferencia entre una y otra es la manera de enfrentar los problemas juntos, solucionarlos. Como familia que somos, nos llamamos hermanos, hermanas, y efectivamente por lo que verdaderamente somos. Una familia, un cuerpo, una iglesia, un mismo latido de corazón. Que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga.